al público en YouTube que nos acompaña en este momento, en este primer Congreso de Ciencia, Educación, Tecnología e Ingeniería, organizado por la Universidad Cooperativa de Colombia, la Universidad Triángulo Mineiro de Brasil, la Universidad Nacional de Trujillo, Perú, y de igual manera la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma Gabriel Moreno, la Universidad de Bolivia, Santa Cruz. De igual manera, Veranotic, que organiza también en conjunto con las universidades este primer Congreso CETI 2020. Hoy 26 de octubre, turno vespertino. Ya iniciamos hoy a las 8:30 y ya han pasado horas. Agradecemos al público que se encuentra. Igual acá en la sala se encuentran algunos de los expositores ya que van a iniciar esta jornada de la tarde, y también se encuentra con nosotros coordinadores de las universidades, entre esos la doctora Marcia Ibérico, el ingeniero Jason Arango de la cooperativa, la doctora Ibérico es de la Universidad Nacional de Trujillo, se encuentra también el ingeniero Jason Arango, y de igual manera tenemos expositores, la profesora Vianey Fornos de Nicaragua y el doctor Gustavo González, que representa a Venezuela y también parte de Panamá, que es su tierra en este momento, y esperamos tenerlo más tiempo aquí en Panamá, doctor Gustavo. Darles buenas tardes a todo el público, tanto en YouTube como aquí en la sala en Google Meet. Buenas tardes, doctor Javier Vargas. Buenas tardes, profesor Eric, muchas gracias. Un saludo a todos los participantes de este Congreso Internacional Virtual en Ciencias, Educación, Tecnología e Ingeniería. En la mañana de hoy iniciamos con unas excelentes ponencias sobre todo este tema del aprendizaje, de la educación y de la calidad educativa. Y en la tarde de hoy continuamos con un pool de conferencias, así que voy a invitar al doctor Gustavo Misraín González, director académico del Instituto de Enseñanza Superior Alberta Jiménez. Él es doctor en Ciencias de la Educación y consultor en e-learning, y trae su ponencia El diseño instruccional en la era digital. Así que, doctor Gustavo, el auditorio es suyo. Tenemos 30 minutos de ponencia con el doctor, así que muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Javier. Gracias, profesor Eric, y a todos los que nos acompañan. Un placer estar con Verano TIC y con todas las universidades organizadoras de este primer Congreso Internacional Virtual en Ciencias, Educación, Tecnología e Ingeniería. Es una apuesta importante para todos nosotros los que estamos en este ámbito de la educación y, por supuesto, todos aquellos que amamos la educación como una forma de transformación social, y que cada una de nuestras intervenciones vaya en esa línea. Les agradezco mucho este espacio y todas las personas que nos acompañan a través del YouTube. Ahí puedan colocar sus sugerencias, sus reflexiones y, por supuesto, sus preguntas si lo desean así. En este momento quiero compartirles algo que a mí en lo particular y toda la comunidad académica lo va viendo en general, que es el diseño instruccional en la era digital. Es importantísimo comprender que en este momento de pandemia, de movimiento, donde hay cambios muy fuertes en las concepciones tecnológicas y en las concepciones pedagógicas, nosotros podamos mantener un norte claro. Una filosofía de la educación a distancia que se centra fundamentalmente en lo pedagógico, para no perder dos cosas, dos elementos que son bases fundamentales en el trabajo educativo. Uno es, por una parte, la visión de la centralidad en el estudiante, y en otro elemento, el proceso de desarrollo de habilidades y competencias. En este marco, desde cualquiera de las áreas que nos acompañan en este congreso, en el área de las áreas de las ciencias exactas, de las ciencias naturales, de todo el esfuerzo de las ciencias de la ingeniería, de las tecnologías,
El proceso en este caso de la educación y de todos los que compartimos este ámbito, sea cual sea el nivel en el que estamos, es imprescindible pensar que necesitamos configurar con una estructura acorde, precisa, pero muy intencional, y quisiera que con esta palabra arranquemos este proceso de intencionalidad que pueda mirarse en una era digital que es la que nos está tocando vivir. Bien desde la resiliencia, evidentemente, porque todo este proceso pandémico pues, nos ha puesto de cabezas a todos, bien porque el terrible cuento del lobo que viene, de preparémonos en tecnología, las tecnologías son el futuro, pues llegó el lobo y casi que nos come si no nos comió. Entonces, quisiera disertar y darles algunas ideas sobre el diseño instruccional en este contexto de era digital, enmarcándolo como esa forma centrada de tener claro los propósitos hacia donde quiero formar y desde dónde quiero formar. Quedémonos entonces con la intencionalidad, el desde dónde y el hacia dónde. Piense que entre el proceso de enseñanza y aprendizaje van a aparecernos dos conceptos. El concepto de diseño instruccional por una parte y el concepto de planificación didáctica. Conceptos muy similares que obedecen, por supuesto, a tendencias también muy claras. Unas, por el lado del diseño instruccional, una concepción mucho más anglosajona, una planificación didáctica mucho más ibérica, mucho más de un proceso europeo. Pero en cualquiera de los dos casos apuntamos a objetivos muy claros. Entonces, el diseño instruccional es la forma en que particularmente cada uno de nosotros como docente, y ojo con esto, desde sus propias concepciones, genera estrategias para llevar adelante algo que está planificado. Pero ¿cuáles son esas concepciones? Y aquí es un punto fundamental. En este momento no solo basta dar clases. En este momento todas nuestras clases, y sobre todo mediadas por la tecnología, mediadas por videoconferencias, mediadas por LMS, ¿sí? Espacios de aprendizaje en la web, aulas virtuales. De cualquier manera, necesito unas concepciones claras. Y esas concepciones no son opiniones de cada uno de nosotros, sino que forman parte de lo que es el bagaje de las teorías educativas, de las teorías pedagógicas. En ese sentido, la planificación didáctica garantiza que lo que curricularmente hemos establecido, y además esa garantía se va a volcar en la preparación de lo que en la enseñanza corresponde a esas especificaciones y necesidades curriculares. Es decir, el diseño instruccional, la planificación didáctica nos preparan desde las necesidades de nuestros participantes a formar, pero a formar no de cualquier manera, sino a formar con ideas claras, con propósitos claros y además desde el desarrollo de competencias previamente establecidas. Por lo tanto, en este momento de era digital, lo que menos nos puede servir es la improvisación. Desde cualquier etapa, en cualquier nivel que nosotros nos manejemos, necesitamos no improvisar. Y el diseño instruccional, que pues tiene toda una raíz dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues nos va a decir mucho. Algunos hitos relevantes del diseño instruccional y de lo que de alguna manera necesitamos conocer o por lo menos revisar, porque seguramente ya conocemos sin duda el concepto y su aplicación. Desde la Segunda Guerra Mundial se inició un contexto de necesidades de formación para las milicias, para todo el proceso de los que participaban en la guerra. Está visto, por lo tanto, que dentro del mundo de la educación y los que nos manejamos dentro de él, sabemos que las guerras, además de traer mucha desolación, mucho conflicto, mucha pérdida de vidas humanas, por supuesto, y sin contar de pérdidas materiales, trajo como consecuencia algunos aspectos, unos en la evaluación, referidos a las pruebas estandarizadas, otros desde el punto de vista de lo que hoy llamamos educación especial, cuando se empezó a establecer el índice de inteligencia, el coeficiente intelectual, y otro elemento en la necesidad de formar a elementos que no eran pedagogos, sino elementos del área militar. Por lo tanto, había que diseñar
ese concepto de instrucción. Más adelante, hacia la mitad del siglo pasado, comienzan a aparecer lo que se conoce como los sistemas instruccionales, es decir, un conjunto de pasos que correspondían a la instrucción y por lo tanto a una estructura bastante clara. Es lo que se llamaba instrucción programada y con análisis de tareas. Ese análisis de tareas era fundamental en este sentido. ¿Por qué? Porque todo el proceso instruccional tenía consigo una aplicación. Ya desde la mitad del siglo pasado, el tema de la aplicación del saber hacer era fundamental y a veces pareciera que en algunos contextos todavía pareciera una novedad. Y fíjense que ya los contextos instruccionales nos los vienen de alguna manera moviendo y volcando nuestro trabajo sobre ello. En 1970 comienza a transferirse los sistemas como pasos, evidentemente concatenados unos de otros, a los modelos. Los modelos de diseño instruccional. ¿Qué sucede con los modelos? Bueno, sencillo. ¿Qué es un modelo? Un modelo es una representación de la realidad. Entonces, el modelo de diseño instruccional intenta representar en la situación concreta esa realidad y trata de adaptarse a ella. Pero los modelos tienen una característica importante, que los sistemas no los tenían tan desarrollados, y es sobre qué teoría del aprendizaje se basa ese diseño instruccional. Es decir, los sistemas comienzan a necesitar sustento, pero los modelos terminan de configurar una estructura mucho más clara desde las bases de la pedagogía. Es decir, ¿qué hay dentro de las teorías pedagógicas que me sirva para poder proponer una estructura modular que logre el aprendizaje? Como dice allí, se consolida con estructuración de los modelos a partir de esos sistemas de 2 décadas anteriores y en el avance consistente de la tecnología, de la pedagogía. Ya hacia 1980, exactamente hace 40 años, la tecnología educativa abre como una disciplina que no podemos en principio vincularla solamente a las TIC. Y ahí sería un craso error. La tecnología educativa no se refiere a las TIC, se va a referir a las formas, a las técnicas intencionales para lograr el aprendizaje. Con lo cual, todo lo que sea la TECNE, que es parte del discurso de la didáctica, esa tecnología que me permite alcanzar el aprendizaje, desde una estructura de estrategias hasta un recurso, el borrador, el tablero, el pizarrón, las estructuras mucho más básicas que conocemos, a estas estructuras un poco más complicadas. Ahora bien, es cierto que la tecnología educativa con el avance empieza a analizar la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, con estos hitos relevantes, les muestro desde esta presentación una pequeña infografía que nos quiere referir estas ideas. Fíjense. Entonces, solo para repasar, tenemos entre nosotros algunas generaciones del proceso del diseño instruccional. En principio, las generaciones que se refieren más a las teorías conductistas, donde los objetivos, pretest, instrucción, posttest, van a ser la estructura del sistema sobre el que se basa. Una segunda generación del diseño instruccional se va a centrar en una mayor participación del estudiante, un diseño centrado en la enseñanza, todavía en el docente, pero más en relación con los participantes. 1970, imagínense ustedes. En el 80, los diseños cognitivos se centran más en el aprendizaje, no tanto en los contenidos, cuanto que el estudiante pudiese aprender más, es decir, poderlos poner en práctica. Relaciona concepto, hecho y procedimiento justo a la resolución de problemas. Entonces, pasamos a una visión más dialéctica.
Luego la cuarta generación comienza a introducir el fenómeno de la flexibilidad y aparece por allí el constructivismo, es decir, además de la teoría del caos y la teoría de sistemas, la teoría que permite que la construcción común del conocimiento no sea más que un proceso unidireccional, un proceso más bidireccional, multidireccional. Estamos hablando de hace 30 años exactamente. Luego la quinta generación apuesta por esta estructura sistémica de los modelos y comienza, como he dicho antes, a incorporar elementos de las tecnologías de la información y la comunicación, apareciendo con ellos el cognitivismo y, por supuesto, los diseños en línea. No es mi deseo hacer una estructura de historia, sino que todos estos elementos nos permitan claramente entender de dónde venimos y no que el diseño instruccional nació ayer. En palabras del doctor García Aretio, coordinador pues, de la Cátedra de Educación a Distancia de la UNESCO, líder de la cátedra, de alguna manera hay cosas que pareciera que se descubrieron ayer y resulta que sobre ellas venimos trabajando e incorporando las tecnologías. Y con ello no importa si se descubrió ayer, antier o trasantier, sino cómo realmente las incorporamos a nuestra dinámica ahora habitual. Por eso quisiera precisar algunas concepciones del diseño. En principio, el diseño es una realidad, porque comienza en cualquier fase y el trabajo sobre el diseño instruccional es cíclico. Por lo tanto, podemos empezar en cualquier punto de su situación. Por lo tanto, la realidad nos permite entender la flexibilidad del diseño. El diseño instruccional es una disciplina, entendiendo con esto que es rama del conocimiento que se relaciona con la investigación y las teorías que permiten establecer las estrategias de la instrucción, es decir, cómo llego a mis estudiantes para que aprendan. Es parte de la ciencia porque estudia el desarrollo, implementación, evaluación de todo aquello que facilite el aprendizaje. Por lo tanto, no es una opinión, no es una doxa, es una episteme, es decir, se centra en una manera de hacer de las ciencias de la educación. Y a partir de allí, pues permite la flexibilidad y la capacidad de adaptación. Pero ante todo, y aquí sí quiero ser bien enfático, al menos desde esta perspectiva, una concepción del diseño instruccional es que es un proceso. Y con esto quisiera que nos quedáramos como idea. Algunas que ya hemos dicho solo para recuperar. Una, que necesitamos intencionalidad pedagógica. ¿Qué queremos hacer y qué queremos que logren nuestros participantes? Dos, que no es un proceso que se viene improvisando, sino que viene haciéndose con los años y que la comunidad académica ahora lo vuelve a poner sobre el tapete para que no olvidemos que en la educación no se improvisa. Tercero, que estos hitos que se han marcado en el camino de las ciencias de la educación y de las ciencias pedagógicas, comprendamos que venían preparándose, es decir, que de alguna manera los diseños venían preparándonos para el fenómeno tecnológico. Pero ahora estando en él, ¿qué debemos hacer? Primero, pensar en un desarrollo sistemático. El diseño instruccional necesita pasos y aunque yo pueda comenzar en cualquiera, siempre debo volver sobre todos porque es un ciclo. Un segundo elemento que García Aretio lo insiste mucho y Pere Marqués también desde la perspectiva de las escuelas innovadoras, asegurarnos de la calidad. Y un diseño instruccional es de calidad cuando nunca deja de pensar que el centro es el estudiante, que las tecnologías son mediación, que la pedagogía es el punto de llegada y que las necesidades de ese estudiante deben formar parte de él. 3, en ese proceso, comprender el análisis de metas y necesidades, justamente en esa misma dinámica, ¿no? Luego, en el punto 4 del proceso, desarrollo de un sistema proporcionado e insisto con el término intencional. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero que logre mi participante, mi estudiante? Ya no se trata solamente con qué herramientas estoy, sino que el diseño me permite ver al estudiante, a mí como facilitador, el contenido que quiero trabajar, las competencias que quiero alcanzar y sobre todo la tecnología con la que quiero hacer llegar todo ese proceso.
pero son como capas cíclicas que nos va diciendo es que hay que pensar antes de la tecnología o con ella, porque no sería sin ella, sino con ella, pensar en qué estudiante tengo detrás. Si tengo a un chico, estoy haciendo mi diseño instruccional, pero estoy tan centrado en aprender técnicas, en aprender herramientas tecnológicas, que se me olvida analizar que ese chico no tiene un celular inteligente, o no tiene un computador con el cual conectarse, o tiene uno y otro, pero no tiene luz eléctrica, o teniendo una cosa y otra y luz eléctrica no tiene acceso a internet, o teniendo todas ellas no tiene la alfabetización digital que también es necesaria. Entonces, el diseño instruccional lo que quiere garantizar no es solamente integrar las tecnologías, sino entender que en la era digital estas características que he mencionado antes deben formar parte y debo cuidar que participen de ese diseño desde donde yo estoy trabajando. Eso nos va a permitir crear materiales pertinentes, y aquí hay muchas experiencias al respecto. El profesor Eric tiene unas experiencias de trabajo justamente para zonas de difícil acceso, para zonas donde la internet no siempre está, donde no hay luz eléctrica, y algunos otros colegas que han presentado en Veranoti iniciativas al respecto. En ese sentido, ahí también se ve la intencionalidad, porque mi diseño no se pierde de la era digital porque tiene mucha tecnología, sino porque tiene conciencia de cuál tecnología puedo usar para cuál estudiante está refiriéndose y en qué contexto lo estoy formando. No es el mismo diseño para un universitario que para un estudiante de básica, ni siquiera para un niño de preescolar que requiere, por supuesto, otras características. ¿Por qué usar entonces diseño instruccional en el e-learning, sobre todo que está tan en boga en esta dinámica? Bueno, en principio porque el aprendizaje está adaptado a las necesidades y los objetivos de los estudiantes. Fundamental, necesito adaptarme a esas necesidades. Por lo tanto, necesito saber cómo viene, necesito diagnosticar. Y diagnosticar no solamente lo que a mí me parece. Un punto importante en esta dinámica del cómo es también escuchar al estudiante, saber qué es lo que nuestro estudiante dice. La madre Montserrat del Pozo, la monja innovadora, como le dicen, lo ha dicho con mucha fuerza. No solo necesitamos partir del diagnóstico que ya nosotros no sabemos o que construimos solo nosotros, sino partir de una necesidad que escuchamos de viva voz del participante o de quien está con él, en este caso incluso los padres de familia, en el caso de diseños que están siendo aplicados en la escuela. 2, la instrucción es planificada al detalle, por lo tanto no se deja lugar a la improvisación. Eso es fundamental y necesario y vuelve sobre una de las 3 ideas que he insistido que necesitamos procurar. Tercero, la utilización de técnicas pedagógicas está garantizada. El diseño instruccional nos mantiene en la línea de una sana filosofía de la educación a distancia, que no pone en primer plano la tecnología, sino que pone en primer plano lo pedagógico. Porque si yo domino lo pedagógico, entonces podré saber qué herramienta me sirve y por lo tanto dedicarme a ella para que sea efectiva en el aprendizaje. No es al revés, es decir, no es dejarnos deslumbrar por una técnica o en este caso por una herramienta tecnológica, sino al revés. ¿Qué quiero lograr? ¿Cuál es mi horizonte pedagógico? ¿Cuál es la técnica pedagógica que deseo? Y por lo tanto, ¿qué herramienta me sirve para poder lograr? En el punto 4 ya lo hemos mencionado, pero es importante no perder de vista la calidad tanto de los materiales y la evaluación que está garantizada en el uso de un diseño instruccional, porque nos permite ver, rever y ver todas las veces que sea necesario ese diseño y verlo en perspectiva, reajustarlo. Hay 4 características de un diseño, de una estructura de entorno virtual que pueden ayudar a esto, y una de ellas es la escalabilidad, que nos permite hacer diseños desde pequeños, es decir, dirigidos a 10 personas, por ejemplo, a dirigirse a 20, 40, 100 personas. Pero la flexibilidad también permite ir y volver siempre sobre estos materiales que yo utilizo y cuál es su valor y su calidad para lograr el aprendizaje.
Y un quinto elemento que va resumiendo elementos que ya hemos mencionado, valga la redundancia, el uso apropiado de la tecnología de acuerdo con el target y a los objetivos de la instrucción, es decir, a quién estoy formando y cuál es el objetivo que tengo previsto para ellos. Es decir, cuáles son las competencias, los objetivos de aprendizaje a los que quiero llegar, los que quiero lograr con mi estudiante. En ese sentido, yo propongo el modelo ADITE. Es un modelo bastante ecléctico, versátil y recoge otros modelos que ya conocemos y que podemos mencionar. Si me permiten un momento. Tenemos esta segunda infografía que presenta el diseño instruccional, algunos modelos como el modelo Azure, el modelo DigiCarey, el modelo de Gagné, el Gagné-Brix, el Janssen, y yo presento y sugiero dos modelos, el ADIE, muy utilizado por quienes desde el área de las ingenierías dan su aporte en la educación, porque se centra mucho en entornos digitales, en espacios, en sistemas bien precisos. Con ellos está el modelo ADITE, que es el que está a la izquierda, en donde me centro con Tennyson, que es el primero que lo va mencionando, Dorrego, que lo amplía, y Polo, que publica al respecto y ofrece pues unas ideas cada vez más actualizadas a la pertinencia de este modelo ADITE que presentamos en este momento. Entonces, estas dos infografías, que las tenemos en tecnodidáctica.me, pues las hemos hecho con el propósito de resumir, pero fundamentalmente demostrar hacia dónde queremos apuntar. Un diseño instruccional en la era digital, por supuesto, no debe perder de vista el concepto de la tecnología, pero antes que él, fíjense que ambos modelos se centran en la estructura de diseño, todos se centran en objetivos de aprendizaje, en metas y objetivos, en materiales, medios y procesos. Antes de hablar de tecnología, hemos de hablar de qué queremos lograr, con quiénes lo queremos lograr, cuál es la situación de nuestros estudiantes y cómo puede ser exitoso ese modelo sobre el que nosotros trabajamos. Por esta razón, cuando presento el modelo ADITE, pues se presenta desde la estructura que lo conforma: el análisis, el diseño instruccional, la tecnología y la evaluación. Si seguimos esos 4 pasos del modelo, es garantía que tenemos un análisis bien amplio del problema instruccional, de la población, de lo que fundamenta teóricamente nuestra idea de educar y de cómo administrar, por lo tanto, la tecnología que se vaya a utilizar. Tenemos garantía de que tenemos metas claras, con procesos claros. Tenemos garantía de que entonces tenemos una tecnología al servicio de los objetivos pedagógicos que garantizan interacción, estructura e implementación, y luego un proceso permanente de revisión y evaluación que es fundamental, y aquí la evaluación pues tiene 2 líneas: evaluar el aprendizaje de nuestros estudiantes y evaluar las etapas del diseño y por lo tanto la calidad de eso que se está trabajando en el entorno virtual. Con esto entonces el diseño instruccional en la era digital no es una moda, sino una nueva manera de mirar con ojos desde la pedagogía todo este horizonte de aprender a aprender, todo este horizonte de metacognición, porque ya no es solamente que quiero aprender, sino cómo quiero aprender. No solamente aprendes, estudiante, sino cómo aprendes. Y en ese sentido tendremos, por lo tanto, una estructura de diseño que no sea improvisada, que se centre en los objetivos, que parta de las necesidades y que la tecnología, por lo tanto, tenga un espacio bien preparado para que sea útil, mediadora, transformadora y emancipadora del proceso pedagógico. Doctor,